Con ocasión de la emergencia económica, social y ecológica decretada para todo el territorio nacional a efectos de contener la pandemia del COVID-19, dictada por el Gobierno Nacional por medio del Decreto 417 de 2020, igualmente se han promulgado una serie de decretos legislativos que la desarrollan y que en el marco de la contratación estatal tienen una incidencia tal que amerita hacer algunos comentarios en relación con el impacto que dichas medidas tienen en la ejecución de los contratos estatales. Un aspecto primordial y que es importante en relación con el tema de la ejecución de los contratos estatales es no confundir fechas. Una es la de la declaratoria de emergencia por 30 días que va del 17 de marzo al 17 de abril de 2020 y la otra es la de la cuarentena o confinamiento preventivo con carácter obligatorio que va desde el 25 de marzo hasta el 13 de abril en principio. El decreto 440 de 2020, en su artículo segundo, regula el tema de los procedimientos sancionatorios incorporando los medios electrónicos para la realización de las audiencias de que trata el artículo 86 del Estatuto Anticorrupción, que desarrolla a su vez el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007. Debemos decir en principio que esto no es nuevo porque desde la Ley 527 de 1999 se contempló todo lo relacionado con el comercio electrónico en Colombia, al igual que en la Ley 962 de 2005 y en lo pertinente en el Decreto Ley 019 de 2012. Cuestión que en todo caso se mantendrá durante todo el periodo de emergencia económica, social y ecológica. No está de más reiterar que como lo contempla la norma, se deberá garantizar el acceso de los contratistas y de quienes hayan expedido las garantías con un ítem adicional. Y es que de manera unilateral, la entidad estatal, por medio del funcionario competente, podrá decretar suspensión de términos a dichos procedimientos sancionatorios, inclusive los iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia de este decreto 440. Nótese entonces, en primer lugar, que la norma no hace obligatoria la utilización de los medios electrónicos porque invoca la expresión podrá, ante lo cual deja en libertad a la entidad estatal para el uso de esta herramienta frente a esta clase de audiencias que en caso tal de echar mano de ellas deberá garantizar el debido proceso. ¿Y por qué? Porque se trata de una actuación administrativa tendiente a la imposición de una sanción. Y es por eso que nos preocupa que la norma no haya dicho nada con respecto a la notificación de los actos que se lleguen a producir con ocasión de la realización de ellas de esta forma. Por lo que existiendo este vacío, se hace necesario complementar esta norma con lo que dictaminan los artículos 53 y 56 del CEPACA por virtud de esa remisión de que habla el artículo 77 de la Ley 80 de 1993. De otro lado, el artículo 5 del decreto establece una regla ajena a la contratación estatal en condiciones normales cuando de órdenes de compra directa que derivan de acuerdos marco de precios se trata, como quiera que en ellos, mientras esté vigente el estado de emergencia económica, social y ecológica, se entenderán incorporadas las cláusulas excepcionales. Sin duda, esto supone una modificación a las reglas contempladas en el numeral segundo del artículo 14 de la Ley 80, toda vez que en los contratos de prestación de servicios y de suministro, tipologías contractuales que se utilizan en este tipo de bienes y servicios en condiciones normales, tienen el carácter de ser potestativas y en caso de que se trate de una compraventa como otra tipología a utilizarse, igualmente estarán incorporadas obligatoriamente estas cláusulas excepcionales. Cuestión que a la luz del artículo 14 de la Ley 80 también se sufre una modificación de cara a las reglas establecidas por la jurisprudencia del Consejo de Estado, que además de las tres categorías relacionadas en el artículo 14 de la Ley 80, en donde en unos contratos son obligatorias, en otros son potestativas, y en los del parágrafo de la misma norma están prohibidas, la jurisprudencia ha incluido dentro de un cuarto grupo aquellos contratos que no están enlistados en el artículo 14, como es el caso de la compraventa. Esto lo ha dicho en la sentencia de 1 de julio de 2015, expediente 34736, y en la de 27 de noviembre de 2017, expediente 59212. Para nosotros ha podido ser una medida sana que las cláusulas excepcionales se han podido incluir en todos los contratos celebrados para conjurar la epidemia del COVID-19 en el marco de esta emergencia y no solamente a los acuerdos marco
y todos los demás instrumentos de agregación de demanda. Frente a los contratos relacionados con bienes, obras o servicios que permitan una mejor gestión y mitigación de esta emergencia, podrán adicionarse sin limitación al valor de conformidad con el artículo 8 del decreto 440 de 2020. Para tal efecto, se exige justificar previamente la necesidad y la forma como esos bienes y servicios van a contribuir a gestionar o mitigar la situación de emergencia. En el contenido del artículo 8 se precisa que la adición en valor aplicará a los contratos que se celebren durante el término de la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica y durante el término que ésta esté vigente, es decir, hasta el 17 de abril en principio, lo que comporta una vigencia transitoria y solo para atender las necesidades que se han sucedido con ocasión de la pandemia. Aunque la norma no lo señale, la adición debe guardar conexidad total con el objeto del contrato. Es decir, para que haya una adición solamente procede en el caso de que haya una sola o una mera reforma del objeto del contrato y nunca jamás que ella esté por fuera del marco del mismo, como lo ha sostenido la jurisprudencia. Sentencia de 26 de enero de 2006, 3761, y concepto del Consejo de Estado de 17 de marzo de 2016, radicación 2263. O lo que es lo mismo, no se puede dar una modificación sustancial del objeto del contrato porque ahí estaríamos frente a otra figura, como es el contrato adicional en donde se agrega algo nuevo al alcance físico inicial del contrato. De otro lado, hacemos notar que frente a la primera parte de este artículo, el decreto otorga efecto retrospectivo para adicionar aquellos contratos celebrados con anterioridad a la promulgación del decreto 440, es decir, para modificarlos más allá del 50%, tope máximo establecido en el parágrafo del artículo 40 de la ley 80 del 93, consagrado como única limitante que la entidad en todo caso deberá justificar con antelación la necesidad y la forma como dichos bienes y servicios contribuirán a gestionar o mitigar la situación de emergencia, y el entendimiento que debe dársela a la norma, sin duda para nosotros, es ese y no otro. De otro lado, los contratos celebrados con antelación a la entrada de la emergencia deberán seguir los cánones normales dispuestos en el parágrafo del artículo 40 de la ley 80. De suma importancia es el remate de la redacción del artículo 8, toda vez que indica que no se pueden realizar nuevas adiciones a estos contratos, salvo que no hayan superado el tope del 50% de que trata el parágrafo del artículo 40 de la ley 80 del 93. Finalmente, el artículo 9 preceptúa como un deber funcional que las entidades estatales deberán implementar para la recepción, trámite y pago a los contratistas del Estado mecanismos electrónicos durante el estado de excepción, sin perjuicio de lo señalado en el estatuto tributario, en el Código de Comercio, sobre la factura o documento equivalente concordante con lo establecido en los parágrafos de los artículos 16 y 17 del decreto 491 de 2020. En este punto también es importante tener en cuenta que debe hacerse el pago dentro de los 30 días siguientes a la presentación de la factura, so pena de incurrir en intereses moratorios, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria y fiscal de los servidores públicos. Amén de lo anterior, aquí también hay que tener en cuenta lo que está señalado como derecho de turno en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. En cuanto al decreto 457 de 2020, norma que ordenó el aislamiento preventivo con carácter obligatorio desde el 25 de marzo y hasta el 13 de abril, se estableció un sinnúmero de excepciones para que algunos contratos y obras pudieran continuar a pesar del confinamiento. Y es así como se permite la circulación de contratistas del Estado, siempre que sea necesaria para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del COVID-19. Eso está en el numeral tercero, artículo tercero de la norma. Igualmente los numerales 13, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 27, 30 y 34. Debemos manifestar que el decreto no mencionó nada en relación con otros contratos, como por ejemplo la obra, la interventoría y la consultoría, que no tengan relación con la prevención, mitigación y atención de la emergencia sanitaria, pero que en la práctica estos van a suspenderse por el aislamiento, y es así como cuando hay imposibilidad material para su ejecución, el contratista va a tener que seguir sufragando costos administrativos y stand-by de la maquinaria, o sea, la mayor permanencia en la ejecución por un hecho externo al contratista, y es posible que se lleguen a presentar reclamaciones por desequilibrio económico basadas en
en el principio de igualdad ante las cargas públicas y la solidaridad, de conformidad con el artículo 1 de la Constitución Política, que se deriva de ello, y se estaría en la situación de que el Estado, en principio, es el que tendría que asumir el restablecimiento del equilibrio económico del contrato. Esta normativa, sin duda, constituye el antecedente de un decreto que posteriormente se ha dictado, que es el decreto 491 de 2020. En cuanto al decreto 482 de 2020, por el que se dictan medidas sobre la prestación del servicio público de transporte y su infraestructura dentro del estado de excepción de emergencia económica, social y ecológica, se establece en el artículo 5 que el transporte masivo seguirá operando en las ciudades acorde con los análisis de movilidad de las autoridades municipales, distritales, metropolitanas, y en ningún caso la oferta podrá exceder el 50% de la oferta máxima que se tenga en cada sistema. Es un tema de protección y de garantía al derecho a la salud. Sana medida. El artículo 24 se encuentra redactado de manera concordante con lo que dicta el decreto 417 de 2020, que declaró la emergencia, puesto que se permitirá la continuidad de obras de infraestructura en construcción durante el término de duración de la emergencia, siempre que dichas obras de manera específica así estén dispuestas por la autoridad competente y cumpliendo en todo caso con los protocolos de bioseguridad indicados por el Ministerio de Salud. A esto se suman las obras de infraestructura que no puedan suspenderse por motivos operacionales o técnicos. Obsérvese bien cómo hay conceptos que no se encuentran definidos en la norma y que le ofrecen un gran margen de maniobrabilidad, de amplitud a la autoridad competente para hacer valoración en lo que tiene que ver con dichas obras. El artículo 25 va en concordancia con los artículos 13 y 18 de la Ley 1508 de 2012, porque cuando haya disminución en el recaudo de los proyectos de asociaciones público-privadas, podrán efectuarse prórrogas en tiempo que sumadas superen el 20% del valor del contrato inicialmente pactado. Cuando la iniciativa es privada, el proyecto podrá prorrogarse por encima del 20% del plazo inicial. La norma contenida en el decreto 482-2020, que es el artículo 26, es una norma muy importante que amerita varios comentarios, puesto que prevé la suspensión de los contratos de infraestructura de transporte, contratos que están regulados en la Ley 1682 de 2013, el decreto 342 de 2019 que los menciona, y que sin duda esta es una norma que está enmarcada dentro del ámbito de aplicación de la declaratoria de emergencia. ¿Y para qué? O sea, para efectos de que pueda llegar a suspenderse, siempre y cuando ésta resulte necesaria para el cumplimiento de las medidas derivadas de dicha declaratoria ante la pandemia del COVID-19. En primer lugar, la norma dice que debe ser de común acuerdo, que es la lógica de la suspensión. Pero si pasados 2 días a la comunicación que la entidad contratante haya enviado y el contratista haya hecho caso omiso a ella, por cualquier circunstancia, la entidad estatal contratante tendrá la facultad unilateral para hacerlo en los contratos de infraestructura de transporte. Esta suspensión, dice la norma, durará el mismo tiempo de la declaración de emergencia, en principio hasta el 17 de abril de 2020. Recordemos que la figura de la suspensión es una institución que es del resorte de pacto contractual, es decir, bilateral, que se da para casos extremos y excepcionales y que aparece como una de las vicisitudes de la ejecución ante diferentes circunstancias que impiden el normal avance en la ejecución del objeto contractual, las más de las veces por circunstancias exógenas a las partes. Y sin duda, como se encuentra hoy diseñado este instituto, tal como se encuentra referido al artículo 26 del decreto 440, constituye una modificación del mismo frente a los contratos estatales celebrados en condiciones normales. En este contexto, resulta indispensable determinar los efectos que conlleva la suspensión del contrato frente al vínculo contractual existente entre la administración y el contratista. Se ha entendido entonces la suspensión como la parálisis transitoria del contrato que tiene lugar cuando no es posible continuar con su ejecución por circunstancias imputables a la administración o por hechos externos. Al anterior hay que sumar que, otorgándole a esta facultad al ente contratante, se le está posibilitando una atribución propia de la exorbitancia, que cuando menos puede ser considerada una prerrogativa de poder público, aunque nada obsta para considerar que por esta norma el Ejecutivo estaría haciendo una adición
al artículo 14 de la Ley 80, por cuanto para estos tipos contractuales, sin duda, esto se estaría elevando a la categoría de cláusula excepcional. En todo caso, siendo manifestación de voluntad unilateral de la administración, sin duda ella se va a concretar mediante la expedición de un acto administrativo dictado en la etapa de ejecución del contrato y como tal considerado por el artículo 77 de la Ley 80 como un acto administrativo de la actividad contractual. Por lo que muy a pesar de que la norma en cuestión haya guardado silencio en cuanto a la posibilidad de controlar su legalidad en sede administrativa, al ser acto definitivo cabría el recurso de reposición en sede contractual. Y en caso de una reclamación judicial, habría que aplicar lo que está en el inciso primero del artículo 141 del CEPACA. Otro punto que surge de la suspensión unilateral y que sin duda es el más importante en nuestro criterio y que va a cortar muchísima tela, es el de las consecuencias derivadas de la suspensión de los contratos en el marco de este decreto. Ante la expedición de actos de autoridad legítimamente dictados por el gobierno nacional, por virtud de la declaratoria de emergencia, podría llegar a aducirse por parte de los contratistas que con ocasión de las suspensiones unilaterales de los contratos se causaren desmedros en las prestaciones económicas del mismo, ante lo cual correspondería analizar en cada caso en concreto si de llegar a producirse la desproporción económica en la ejecución contractual, en efecto esta no tendría por qué ser asumida por el contratista, sino que todos los sobrecostos como personal administrativo, maquinaria parada, entre otros, deberían ser asumidos por el Estado. Ello con base no solamente en que bajo la consideración de que la suspensión unilateral es una cláusula excepcional y que una vez hecha efectiva deberá mantenerse la ecuación contractual tal como lo dispone el artículo 14 de la Ley 80, acorde con el 27 de la misma ley, sino también que la obra que se ejecuta o el servicio que se presta no pueden afectar el patrimonio del particular cuando la finalidad de la obra o del servicio es la satisfacción de la colectividad. De acuerdo con lo que establece el artículo 2 de la Constitución, artículo 3 de la Ley 80 y 25.3 también de la Ley 80. Fíjese que en estos momentos el Instituto Nacional de Vías expidió la circular estableciéndose la suspensión de los contratos, pero se negocian las condiciones económicas de ellos. El Consejo de Estado, en sentencia de 4 de septiembre de 2003, expediente 10.883, ha sostenido que la suspensión del contrato, fundada en hechos no imputables al contratista, genera la obligación a cargo de la entidad de cubrir los sobrecostos ocasionados con la prolongación del plazo, siempre que tales sobrecostos también aparezcan probados. La situación concreta se podría llegar a enmarcar dentro de la teoría de la imprevisión. Es una medida de carácter extraordinario, imprevisible, externa a las partes y que, como lo ordena el ordinal primero del artículo 5 de la Ley 80, en caso de que procediera el reconocimiento, tendría que llevarse al contratista a un punto de no pérdida que en ningún caso lo exoneraría de seguir con la ejecución del contrato, toda vez que el cumplimiento de la obligación no se torne imposible. Esto es un tema que ya está más que decantado por la jurisprudencia. Cito las sentencias de 26 de febrero de 2004, expediente 14043, la de 29 de agosto de 2014, 26703, la sentencia de 29 de mayo de 2003, expediente 14577, la de 9 de mayo del 96, expediente 10156, y el laudo de la Cámara de Comercio de Bogotá de 30 de agosto de 2006, entre estima contra el Instituto Nacional de Vías. Finalmente, esta normativa contenida en el decreto 440 en los artículos 27 y 28 consagra aspectos relacionados con los contratos de concesiones portuarias, regímenes que se encuentran excluidos del ámbito de aplicación del Estatuto de Contratación Estatal por virtud de la Ley Primera de 1991, previendo la posibilidad de prorrogar los plazos de dichos contratos por el tiempo que se estime necesario. Es así como la prórroga puede perfectamente superar el tiempo de la emergencia para reconocer los efectos probados que eventualmente generen en la economía del contrato la prestación del servicio, en sus puertos o de la declaratoria de emergencia. Pero eso sí, teniendo en cuenta para ello los riesgos contractuales y la recuperación del valor de las inversiones hechas. Como último, se permite que los puertos privados pueden atender operaciones de carga que tengan como garantizar el abastecimiento de bienes de primera necesidad a las poblaciones que se encuentran dentro del área de la zona portuaria respectiva, con independencia del tipo de carga autorizada,
esta norma sin duda va de la mano de los decretos 417 y 457 de 2020. En lo que tiene que ver con el decreto 491 de 2020, en su artículo 16, encerrado en el radio de acción del confinamiento, es decir, aplicación de la norma hasta el 13 de abril en principio, que las actividades que desplieguen los contratistas prestadores de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la entidad, como las asesorías, la organización de un archivo, respectivamente, temas que están más que decantados igualmente por la jurisprudencia en la sentencia de unificación 41719 de 2 de diciembre de 2013, se ejecutarán, óigase bien, bajo mandato obligatorio para las entidades estatales contratantes desde sus casas, aplicando el teletrabajo y utilizando metodologías que son propias de tecnología de la información y las comunicaciones. Aquellas prestaciones que sean necesarias desarrollarlas de forma presencial, pero por la situación de emergencia no se pueden llevar a cabo de esa forma. Serán igualmente remuneradas y una vez se levante la restricción de locomoción, cumplirán con sus objetivos y obligaciones acorde con los términos pactados en el contrato. La norma solo menciona a las personas naturales para estos tipos de contratos. Pero para nosotros esto no obsta para que se extienda la garantía laboral de que habla el último inciso de esta, de no suspenderlos ni terminarlos frente a las personas jurídicas prestadoras de servicios profesionales. No quiera que el artículo está dirigido a la tipología contractual, esto es, a los contratos de prestación de servicios profesionales que pueden desarrollar tanto personas naturales como personas jurídicas. Para cerrar estos comentarios, el artículo 17, dentro de la misma prohibición de suspender los contratos descritos en la norma anterior, es decir, en los contratos de prestación de servicios profesionales, también tiene la prohibición para los contratos de prestación de servicios administrativos, como los de vigilancia, aseo, cafetería, transporte, entre otros. Aquí no se habla de la suspensión unilateral. Debemos entender entonces que aplica lo propio para la figura de la suspensión, es decir, que se hará de forma bilateral, como si se tratara de los contratos celebrados en condiciones normales. Acorde con el artículo 9 del decreto 440, en los parágrafos de las dos últimas normas del decreto 491, se establece que para el trámite y pago de los honorarios de estos contratistas, las entidades deberán establecer, proporcionar y habilitar mecanismos electrónicos. Esto igualmente debe tenerse en cuenta para efectos de respetar el derecho de turno, lo que está en el artículo 23 de la Ley 1150-2007. Lo propio frente a la factura electrónica, de lo que el Estatuto Tributario consagra, el artículo 773 del Código de Comercio, y por supuesto tener en cuenta las entidades estatales que más allá de los 30 días calendario como fecha de presentación de la factura, si no se ha hecho el pago, entonces comenzarán a correr los intereses moratorios sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria fiscal que le cabe a los servidores públicos.